Muy buenas noches, bienvenidos al programa de análisis de las noticias, temas relevantes que tenemos para analizar con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Bien, buenas noches, Sandy, y bienvenida nuevamente a esta Tu Casa a la Medida. Buenas noches a usted. Y de una vez, vamos con ese primer tema, que no deja de ser polémico, lo de las multas, ¿eh? Efectivamente, Julio, porque hoy la Corte de Constitucionalidad dio a conocer que se declaró una medida con vigencia temporal tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Centroamericana de Transporte y la Asociación Coordinadora Nacional de Transporte en contra del artículo 4 del Acuerdo COM 13-2016 del Consejo Municipal de Guatemala. Esta medida entrará en vigencia a partir del próximo viernes 4 de octubre del presente año, según se da a conocer, y este artículo establece una multa de 2,000 quetzales a vehículos pesados, especiales y de doble remolque que incumplan la restricción de horarios y una multa de 5,000 si reinciden. El transporte pesado y de carga tiene prohibido ingresar entonces y circular en la ciudad capital de 5 a 9 de la mañana y entre las 4:30 de la tarde y las 9 de la noche de lunes a viernes. La Policía Municipal de Tránsito Capitalina tendrá que regirse al reglamento de tránsito en el cual se establece una multa de 500 al transporte pesado que circulen en rutas o también en horarios no establecidos. Vea, pongamos orden. Yo no sé, es decir, si vamos a ver, Sandy, el punto de vista legal de la Corte de Constitucionalidad, pues obviamente tiene razón en algo, es decir, existe una ley y reglamento de tránsito y está bien, hay que cumplirla. Pero si vamos a ver el tema de la practicidad, Sandy, lo que estoy haciendo con esta disposición de la Corte de Constitucionalidad es simple y sencillamente incentivar que el transportista pesado pues pueda incumplir la ley y el reglamento de tránsito en cada momento que así quiera. ¿Sabes por qué? Porque la multa de 500 quetzales realmente parece ser bastante irrisoria, bastante baja, ¿no? ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque lo siguen haciendo. Por eso la municipalidad había incrementado la multa a 2,000 quetzales en primera instancia y luego a 5,000. Vamos a hacer el análisis con algunos datos importantes. Y aquí usted lo tiene precisamente en pantalla en este instante. La Corte de Constitucionalidad, como usted escuchó, dejó sin efecto el aumento a las multas que la Municipalidad de Guatemala había dispuesto para los conductores del transporte pesado que no respetaran la restricción de horarios para la circulación en la capital. El artículo 4 del Acuerdo del Consejo Municipal, como ya lo mencionó Sandy, 13-2016, contemplaba, escuche usted, multa de 2,000 quetzales a vehículos que incumplieran la restricción y cuando reincidían, multa de 5,000 quetzales. Es por eso, ahora la Corte de Constitucionalidad, que declaró parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad presentada, es la Policía Municipal de Tránsito dice que deberá de regirse a lo que ya existe y que está establecido como multa en el reglamento y en la ley de tránsito. Una vez más se lo recalco, 500 quetzales apenas. Entonces, la verdad, Sandy, aunque la decisión está basada en ley, creo que no la comparto porque de verdad no va a ayudar a poner orden en este caos vehicular que vimos en la ciudad capital. Y nuevamente vemos entonces cómo hay un tema en el cual se le busca una solución, pues bueno, se da con el amparo, ¿no? Y aparte de ello, a mí me llamó la atención también cómo es que este tema llegó hasta la Corte también, porque vemos que en ocasiones se toman ciertas decisiones municipales y la Corte no conoce ni siquiera esos temas. No, y deja una cosa, Sandy, decisiones municipales, ejecutivas, legislativas, judiciales. No, ahora ya la Corte de Constitucionalidad es el verdadero y único gobierno en este país. Yo creo que ojalá se pueda replantear esta situación, aunque lo veo realmente difícil porque la CC ya se pronunció. La restricción de horario está, pero la multa parece como un perrito que en lugar de tener unos dientes de pitbull fuertes para morder, tiene unos dientes de un perrito chihuahua que te va a hacer quizá cosquillas, porque a los transportistas esto realmente, como te decía hace unos minutos, le va a dar el incentivo perverso en este caso para poder incumplir conforme ellos quieran y dispongan este reglamento, porque 500 quetzales con lo que se cobra por el transporte de las cargas realmente es absolutamente nada, Sandy. Efectivamente, ¿tú crees que esta decisión de la Corte le resta autoridad también Total. a la decisión que ya se había tomado? Sí, voy a explicar el por qué, no solo por una simple opinión. A ver,
la delegación a nivel nacional de lo que tiene que ver en la regulación del tránsito lo tiene en primera instancia Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil. Hasta ahí estamos claros. Pero fíjate cómo funcionan las cuestiones. Con la creación de las policías municipales de tránsito, lo que hace el Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil es delegar para cierta jurisdicción, en este caso para EMETRA, el caso de la ciudad capital, ¿verdad? Precisamente la regulación de lo que tiene que ver con las normas de tránsito. Entonces, EMETRA se dio cuenta, la municipalidad en su momento, de que esta norma se estaba incumpliendo en demasía por parte de los transportistas. Por eso, entonces, mediante un acuerdo municipal, vienen y dicen, vamos a aumentar esta multa. Y empezaron a respetar. Pero ahora con esta vuelta hacia atrás que da la Corte de Constitucionalidad, que sí es, repito, está basada en ley. Lo único que yo creo que no es lo funcional en este instante, si ya es un caos vehicular en cualquier momento y en las horas pico, ahora usted empiece a sumar que a cualquier hora, ya sin ningún temor, porque la multa es muy baja, pues los transportistas van a estar ahí metidos. ¿Se imagina usted en lo que usted está llegando a su trabajo, en lo que está yendo a dejar a sus hijos al colegio, en lo que está yendo a dejar a sus hijos a la universidad? Esto va a ser un caos y un desorden vial nuevamente. Tenemos otros datos, Julio, para poder analizar y ampliar aún más este tema que ha llamado muchísimo la atención, porque recordemos que los interponentes también pedían a la CC que se eliminara incluso la restricción de los horarios al transporte pesado para que circule en el municipio de Guatemala. Los transportistas argumentaron que el transporte pesado no causa tráfico, ya que no se detiene regularmente si no es necesario. También argumentaron que representan apenas el 5% del parque vehicular. Sin embargo, la solicitud fue declarada parcialmente sin lugar, así que se mantiene entonces la restricción inicial de ingreso a la capital, que va desde las 5 a 9 horas y de 16:30 a 21 horas de lunes a viernes, según se da a conocer. Por lo menos se respetó un punto, sí, ¿no? Por lo menos el punto del horario, pero tú lo dijiste de una manera muy puntual. Con esto se le está restando autoridad a la delegación, que por ley también, porque esto es un acuerdo ministerial, se hizo a la municipalidad capitalina a través de su empresa municipal de tránsito, que es EMIXTRA. Entonces, realmente yo creo que esto va a ser más perjudicial que beneficioso. Pero bueno, ahí tenemos como siempre, ¿no? Esto es para el análisis. Aquí hay resoluciones que son gallo-gallina. Sí en esto, no en lo otro, y si de alguna manera esto solo representa, dicen ellos, ¿verdad? El 5% del parque vehicular. Sí, pero usted auméntele a la hora pico ese 5%, y si ya la hora pico es terrible, ahora va a ser peor. Para ir finalizando, Julio, te pregunto, ¿esta fue una decisión temporal? Porque obviamente así son, entonces hay un amparo provisional, posteriormente es el definitivo. ¿Crees que se pueda llegar al amparo definitivo para los transportistas? Yo creo que lo que va a pasar, conociendo el actuar de la actual Corte Constitucional, es simple y sencillamente que va a ratificar nuevamente lo que ya decidió en este momento provisionalmente. Bueno, pues ahí lo tenemos, decisión buena, decisión mala, usted va a ser el que mejor lo sabe cuando se enfrente al tránsito vehicular día con día. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a tratar uno de los temas también que hoy, sí, por supuesto, sobresalió dentro de las noticias nacionales. ¿Cuál es? Sabes, Sandy, que hoy iniciaron en el Congreso de la República los testimonios de los supuestos agraviados por el quehacer de la CICIG. Así que vamos a regresar con ese análisis para que usted lo conozca en casa. Por favor, siga con nosotros, ya volvemos. No cambie, nosotros somos A la Medida. Este jueves se desarrollaron las primeras audiencias de la comisión específica a cargo de investigar a la CICIG. Personas que se sintieron agraviadas por la Comisión Internacional expusieron para documentar su caso. Los familiares del ex decano de la Facultad de Medicina de la USAC, Jesús Oliva, quien se quitó la vida en junio del 2018 mientras permanecía en prisión preventiva, fueron los primeros en dar su testimonio. Él necesitaba tratamiento urgente. Él necesitaba psicólogos, psiquiatras, medicamento, un ambiente distinto. Y a pesar de eso lo envían a la cárcel nuevamente. Él ingresa un domingo, 3 de junio del 2018, nuevamente al Zavala. Iba custodiado por un batallón de 18 o 20 policías, esposado, y como que era un delincuente.
La historia ya la saben ustedes. 8 días después de haber entrado a la cárcel, mi esposo se suicida en el toldo donde trabajábamos. ¿Verdad? Me llaman y me dicen que ya no está. Ante las denuncias sobre el debilitamiento de la integridad física de su hermano, no recibieron ayuda. No. Pese a que era obligación de la CICIG y su personal ayudarlas. No lo hicieron. Al contrario, él sentía pánico solo de ver a ese señor Rincón cuando lo miraba. Él era intimidante totalmente. ¿Ustedes sufrieron intimidación de parte de personal de CICIG? O sea, era muy molesto la forma en que se les quedaba viendo. Luego habló el padre de Andrés y Mary, un adolescente que fue golpeado por personal de la CICIG en 2017. Estos fueron hechos realizados ese día. Actos inhumanos, yo consideraría que son de lesa humanidad, porque tienen una alta preparación. No era correcto llegar a cometer este tipo de daños. No le prestaron ni siquiera primeros auxilios, inclusive obstaculizaron la salida de Andrés. Al yo encontrarlo de esa manera, este daño no se lo causó solo a él, sino a toda la familia. A mí me repercutió, yo soy un paciente diabético tipo 1, con mi suministro de bomba de insulina, nos ha cambiado la vida a todos. En ese momento el comisionado, por eso nosotros nos atrevemos a decir que hubo encubrimiento del comisionado, porque la respuesta de él consta aquí también. Indicó que ellos habían salido de vacaciones y que estando en su país, Uruguay y no sé qué otro país, habían respondido con un correo electrónico que renunciaban a sus cargos. La Comisión Específica de Investigación continuará escuchando testimonios el próximo lunes 7 de octubre. Pues iniciemos el análisis de este tema. Primero, existe la total claridad, creo yo, para todos nosotros, que el único ente capacitado para investigar por mandato legal aquí en Guatemala es el Ministerio Público. Sin embargo, también es muy importante aclarar lo siguiente: los legisladores sí están facultados por lo que establece el artículo 171 para poder fiscalizar, escuche usted, lo que es la administración pública. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo así? Bueno, el Estado de Guatemala, fíjate Sandy, como contrapartida en especie para el funcionamiento de la CICIG, apoyó con investigadores de Policía Nacional Civil, con investigadores del Ministerio Público, pero aparte de ello, aportó 30 millones de quetzales para el funcionamiento en la parte inicial de CICIG. Y es aquí donde sí aplica lo que dice el artículo 171 constitucional en la literal M, pues sí hubo parte de la administración pública guatemalteca implicada dentro del tema del funcionamiento de CICIG. Pues por eso obviamente en su momento hicieron la oportuna, llamémosle así, invitación al organismo judicial, al Ministerio Público para estar aquí delante. Estamos claros que tal vez esta comisión llegará a ser una comisión de conciencia, pero creo que es bueno realmente conocer las cosas buenas, pero también las cosas malas que se dieron durante los 12 años de CICIG, ¿no? Recordemos que los diputados representan al final al pueblo, porque fue correcto, de esa manera como se encuentran ellos representando entonces en el hemiciclo parlamentario y bueno, en el organismo legislativo, y por lo tanto también es necesario que cumpliendo con ese mandato ellos puedan dar a conocer también a la ciudadanía, si no se logra nada ante los tribunales, ante los diferentes entes investigadores también, bueno, que la ciudadanía sepa al final cómo estuvo el actuar de CICIG. Creo que es algo que nos interesa a todos. A todos, Sandy, a todos. ¿Sabes por qué? Porque hay gente, ¿no? Y hay que escucharles también, que se han escandalizado, le podemos llamar de esa manera, de que exista y que esté integrada esta comisión. Pero vamos a ver, Sandy, con estos dos casos en los cuales llegaron estos familiares de las personas afectadas. Primero, el caso del médico Oliva, es decir, es un médico que por una figura ilegal, figura llamada prisión provisional, que no existe dentro de nuestro sistema penal de justicia, termina atentando contra su vida y quitándosela. Y bueno,
pues yo no sé qué habrá pasado en ese partido de fútbol 5, allí donde estuvo el joven Cimeri, pero yo no encuentro ninguna justificación, ninguna, por provocación, por pelea, por una situación de calentamiento en el partido de fútbol, para que le hayan dado esa golpiza también, que realmente tuvieron inclusive que llevarlo a otro país, en este caso Estados Unidos, porque las fracturas fueron de consideración. Eso no tiene ninguna justificación. Y aparte, ¿no? las amenazas, el temor que ellos tenían, es decir... Y el hecho de que sacaron a esos investigadores del país. Exacto. Y nunca dijo nada. Entonces, ante eso, esa es la duda al final, porque, por ejemplo, si tú no sabes nada de información que surgió, que tuvo un incidente que fue protagonizado por uno de los trabajadores de CICIG, pues bueno, tú te quedas como no sabía, pero que tú lo saques, es decir, tú estás encubriendo también este incidente, ¿no? Estás encubriendo y eso realmente pues no puede ser. Entonces, yo creo que al menos, como te digo, yo no sé hasta dónde podrá llegar el actuar en cuanto a lo que vaya a pasar de la comisión, pero por lo menos en conciencia, para una memoria histórica creo que es bueno, porque así como se audita toda la administración pública, debe de auditarse eso. Ahora, aquí hubo un error, llamémosle así, y es un error primario, es decir, en el momento, en aquel año 2006, cuando los legisladores de turno pues dieron el visto bueno para la ratificación del convenio, parecía que le estaban cerrando el poder ser investigados, auditados de alguna manera a todos los funcionarios de CICIG, pero eso realmente lo único que puede provocar es hasta cierto punto un encubrimiento para la impunidad, y eso tampoco se vale, ¿verdad? Eso no es posible. Por supuesto que no. Así es. Pero Hay más datos, Sandy. Por supuesto, porque al inicio se hablaba, bueno, entonces, ¿por qué inician hoy estas audiencias? Y se había hablado que era el 7 de noviembre. Bueno, hay que aclarar esto. La comisión recibió los testimonios desde hoy, adelantando la fecha que era el 7 de noviembre, porque argumentaron que habían recibido muchas solicitudes de audiencia. En conclusión, entonces, podemos deducir que las actuaciones de la comisión del Congreso servirán entonces para una situación de conciencia nada más. Una lección aprendida muy importante para el Estado de Guatemala es que cuando se firmen convenios de cooperación, siempre debe quedar abierta la posibilidad de fiscalizar. Yo creo que tenemos que estar todos bien claros que no debe de haber ninguna alarma, ni tampoco debemos de venir y rasgarnos las vestiduras porque uy, qué mal, se está investigando lo que hizo la CICIG. Es que la CICIG, ya lo hemos dicho, Sandy, pudo tener luces, pero definitivamente también tuvo sombras durante estos 12 años, sí, como muchas veces pasa dentro del funcionamiento de las instituciones del Estado guatemalteco. Esto debe, al final de cuentas, conocerse, porque si no conocemos nuestro pasado, lo que ha pasado en nuestro país, literalmente, vamos a replicarlo una y otra vez. Y además, si vienes a combatir la impunidad, no puedes fomentar la impunidad. Efectivamente, necesitamos entonces que se pueda hacer este análisis claro, que aparte de eso, lo hemos dicho, si las personas que se van a presentar a dar a conocer, a exponer su caso, pues bueno, que también presenten esas pruebas. Correcto. Y yo creo que hoy, por ejemplo, en estos dos casos que hemos presentado, en los dos se llevaron distintas fotografías, distintas pruebas que se adjuntan al caso para que la comisión también lo tome en consideración y que posteriormente pueda presentar el informe en el hemiciclo parlamentario para que ya sean los diputados entonces que decidan qué van a hacer con esos documentos. Visto hasta por otro punto de vista, Sandy, y para concluir el tema, esto es positivo hasta para la misma Naciones Unidas. Así que damos por concluido este tema y seguimos con la información. Las notas judiciales en este instante. La Sala Segunda de Apelaciones anuló condenas y disminuyó penas de prisión para algunos acusados que se dieron sentencias dictadas en el caso de Patrullas. Véalo usted, por favor, aquí en A la Medida. En este caso llamado Patrullas Fase 2, según la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, exfuncionarios de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación y particulares sustrajeron 12 millones de quetzales a través de actos fraudulentos, simulando reparación de vehículos y remoción de comisarías. En mayo de este año, los jueces del Tribunal Octavo condenaron a 18 personas con penas de 1 a 23 años de cárcel. Durante el juicio se demostró la sustracción de los fondos. Los contratos ilegales para la reparación de autopatrullas fueron entregados a empresas que no existían. La remoción o limpieza de las comisarías fue un trabajo realizado por los agentes de la Policía Nacional Civil asignados a dichas instalaciones policiales.
Los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones aceptaron los recursos de impugnación en contra de las condenas de cárcel. De esa cuenta, a 5 personas se les declaró inocentes de los señalamientos del Ministerio Público y para 9 acusados se les redujo las penas de prisión, eliminando los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. La sala rechazó la acción legal del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y confirmó la sentencia de aproximadamente 14 años de cárcel. El MP ha lanzado una nueva política, Julio, que estaremos evaluando. Muy interesante todo lo que está haciendo en los últimos días el Ministerio Público. ¿Quieres saber qué es? Cuando regresemos, porque vamos a corte. No cambie. Somos a la medida. Autoridades del Ministerio Público explican la política de derechos humanos para la persecución penal. La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, indicó que esta política tiene como objetivo principal reforzar el Estado de Derecho en el país. El Ministerio Público debe contar con estrategias, herramientas, instrumentos y políticas orientadas al efectivo cumplimiento de su función. La política de derechos humanos para la persecución penal del Ministerio Público tiene como objetivo general afianzar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, garantizando los derechos de las víctimas y reforzando la investigación y persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La política tiene como base varios principios para la ejecución de la persecución penal de delitos de grave violación a los derechos humanos. El principal, dentro de los primeros, respeto a la ley en el marco de las obligaciones constitucionales del Ministerio Público, el respeto a la Constitución en los tratados internacionales, la protección y efectiva garantía de los derechos humanos, la garantía de la independencia e imparcialidad del fiscal y del sistema de justicia en su conjunto, el respeto a la dignidad de las personas, y aquí incluyo a todos los sujetos procesales o a quienes directa o indirectamente tengan vinculación con el proceso penal y con la atención victimológica respecto de esa reparación y atención que debe el Ministerio Público a la víctima del delito. El respeto a la igualdad, la no discriminación, el respeto a la pertinencia cultural, el respeto a los derechos de las víctimas, la garantía de la reparación integral y la garantía de la participación, en este caso sí, de la víctima del delito en el proceso en el cual. Pero cuando hablamos de persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos, cuando hablamos de reparación integral en casos de graves violaciones derivados del conflicto armado interno, los y las fiscales tienen una tarea más que encomiable, tienen un compromiso con su propia institución, con el Ministerio Público, un compromiso con las víctimas del delito, un compromiso con Guatemala y su gente, porque como Ministerio Público, como sistema de justicia, no solo estamos obligados a cumplir con la ley, sino estamos obligados a lograr que de alguna manera, dentro de la infalibilidad humana, logremos la justicia, la equidad en el caso concreto. Y esa es una tarea que las y los fiscales saben muy bien que es propia, que tienen vocación para hacerlo y que ahora con esta herramienta se les proveen instrumentos de trabajo, instrumentos para aplicar en el trabajo e instrumentos para lograr una metodología adecuada en el trabajo respecto de graves violaciones a los derechos humanos, respecto de delitos derivados del conflicto armado interno y en general, porque los derechos humanos se aplican en todo el quehacer fiscal, administrativo, técnico del Ministerio Público y de cualquier otra institución. Bueno, esto de verdad es muy bueno, porque según el Ministerio Público, la política tiene como principal objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Piensan reforzar la labor de la Fiscalía Específica de Derechos Humanos para poder atender con un mejor trabajo 3 ejes principales: la investigación, la persecución penal de violaciones de derechos humanos y también del derecho internacional humanitario. Además, la priorización, como mencionaron, estratégica de casos del conflicto armado interno y también, sobre todo, Sandy, hacer valer el derecho de las víctimas. Y es que en Guatemala nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a que pareciera ser que el victimario
tiene más derechos que la víctima, cuando la prioridad para las instituciones estatales de seguridad y justicia, y obviamente en el tema de derechos humanos, es atender a la víctima y no victimizarla en una victimización secundaria o terciaria, como muchas veces ha solido suceder dentro de nuestras instituciones. Y por eso es que viene esa idea errónea donde dicen los derechos humanos solo son de los delincuentes, por ejemplo. Pero al final creo que se le ha tratado también de cambiar ese sentido, ese pensamiento sobre los derechos humanos al final, ¿no? Y esto me llama mucho la atención y la verdad es que es de aplaudir que el Ministerio Público implemente dentro de sus políticas también el tema de los derechos humanos, porque es algo importante. Es decir, al momento de la captura no significa que ya sea condenado, aunque socialmente suele hacerse. Pero lamentablemente no debería ser así. Lamentablemente sí, pero por una costumbre, ¿no? Porque aquí se capturaba a las personas, se les exponía públicamente y ya había prácticamente un juicio previo. Entonces, ya cuando llegaban literalmente ante el juez, había una condena casi que social y moral que pesaba mucho sobre las actuaciones. Ahora, si solo nos sujetamos, imagínate, solo con eso que respetemos lo que dice nuestra Constitución. En el preámbulo dice que el Estado de Guatemala se organiza para defender de manera plena, dice, el ejercicio de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Del artículo 1 al artículo 46 constitucional, usted encuentra muchos de los derechos humanos. Hay algunos que están en otros artículos. Pero unos de esos derechos humanos, Sandy, van muy vinculados precisamente al quehacer del Ministerio Público y a esta política en derechos humanos. Yo quisiera que nos compartieras algunos de ellos con datos concretos y específicos. Por supuesto, porque la política también hay que tomar en cuenta que presenta varios ejes transversales y quisiera que tú me ayudaras, por favor, Julio. Claro que sí, Sandy. Y es que estos ejes transversales son precisamente, escuche usted por favor, la no discriminación, algo muy importante, la pertinencia cultural y la igualdad. Todo esto aunado a una perspectiva de género, pero además la presentación de esta política cobra el día de hoy una particular importancia, ya que hay derechos, imagínese usted, humanos, que deben de resguardarse siempre dentro de un proceso penal. Aquí es donde hablábamos con usted allá en casa y con Sandy acá en el estudio, que entre estos derechos podemos mencionar, en primer lugar, la presunción de inocencia, luego el debido proceso y también, ¿por qué no decirlo?, el derecho a un juicio justo. Si solo estos derechos se respetasen dentro del proceso penal, esto sería de verdad bastante diferente, sería una cosa muy, pero muy distinta, Sandy, y se empezaría a respetar, pues, a la víctima como eje primordial de nuestras instituciones de justicia. Definitivamente, Julio, porque al final eso es lo que se necesita, que las instituciones pues no pierdan ese sentido de derechos humanos que obviamente deben estar inmersas y que de esta manera también ya el Ministerio Público está dando un ejemplo para que otras instituciones puedan replicarlo también, por ejemplo, el organismo judicial, el sistema penitenciario y demás. Y por qué no decirlo, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos. Aquí por eso a mí esto me parece muy importante. Nosotros tenemos que entender aquí en Guatemala, Sandy, que tenemos leyes, pero hay una ley que es prioritaria, es la Constitución. Y la Constitución, si usted la lee, fíjate, Sandy, cómo es esto de bonito. En su artículo 44 y en el artículo 46, lo que nos dan a entender estos dos artículos es que todo lo que tiene que ver con derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José y cualquier otro tratado o convenio, forman parte integral de nuestra Constitución, aunque no esté escrito en ella. Y esto debe ser el eje a seguir por cada una de las instituciones del Estado. Bien por el Ministerio Público, está teniendo acciones importantes en esta política criminal de derechos humanos. Bueno, esto es lo que ha sucedido y de esta manera fue que el Ministerio Público presentó también esta nueva política. Vamos a estar pendientes de los resultados que se puedan tener porque eso es algo que también le daremos seguimiento. Y en otro tema, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público solicitará colaboración de expertos de CONRED y auditores de la Contraloría General de Cuentas para profundizar en la investigación del libramiento de Chimaltenango. El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción brindó detalles de la inspección ocular realizada en el libramiento de Chimaltenango, en donde se constató los trabajos de rehabilitación por parte de la empresa constructora. También nos pudimos percatar que ya existen algunos trabajos que se están realizando por parte de la empresa responsable de la ejecución de esta obra pública en aras de poder rehabilitar el tramo carretero. Sin embargo, nosotros realizamos la inspección ocular
en horas de la tarde ayer y pudimos efectivamente documentar a través de fotografía y video el estado actual o el estado en el cual se encontraba la carretera en ese momento, y sí se observa agrietamiento obviamente en algunos de los muros de concreto que fueron construidos, además de algunas otras fallas que son bastante notorias. Además, indicó que harán algunos requerimientos específicos a la Coordinadora para la Reducción de Desastres, pero también a la Contraloría General de Cuentas. Vamos a solicitar al área de infraestructura de la Contraloría General de Cuentas que sean designados auditores gubernamentales con especialidad obviamente en la infraestructura pública, a efecto de que se pueda practicar un examen especial de auditoría a este proyecto y determinar cuáles son las fallas o las inconsistencias del mismo. Por otra parte, vamos a hacer algunos requerimientos también a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, a efecto de que se nombren a los expertos pertinentes y se pueda determinar exactamente cuáles serían las condiciones de vulnerabilidad o de riesgo en que se podría incurrir al habilitarse nuevamente el paso dentro de este tramo carretero. El fiscal indicó que no se descartan algunas citaciones para profundizar en la investigación. Líderes comunitarios del Estorizabal se presentaron de nuevo ante la Corte de Constitucionalidad el día de hoy, esto para exigir que se reanuden las operaciones de la mina Fénix. Un grupo de más de 200 personas, trabajadores de la minera Fénix, que aseguran que han pasado más de 2 meses sin poder laborar, se plantaron nuevamente frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir a los magistrados liberar las operaciones de la minera en la zona del Estor. Habemos más de 300 personas, todos somos del Estor, ¿verdad? Del municipio del Estor, ¿verdad? Y venimos a encontrar una resolución positiva, ¿verdad? Porque ya tenemos ya 2 meses que semanal estamos viniendo siempre para poder encontrar una buena solución a este problema, ¿verdad? Entonces, la venida de nosotros, el envío de todas estas personas, como ya ven ustedes aquí, hay muchas madres solteras, ellas no tienen ningún, ¿qué puedo decirle? Ningún empleo, ¿verdad? Más que todo, la compañía es la que la empresa responsable, ¿verdad? La que las está manteniendo, ¿verdad? Dándoles un empleo, ¿verdad? Igualmente, como todos los ven aquí, ¿verdad? Todos tenemos un puesto en la compañía, ¿verdad? Nosotros más que todo venimos para que nos den respuesta positiva, ¿verdad? Y que sea inmediata, porque ya tenemos ya 2 meses que semanal estamos viniendo siempre para poder encontrar una buena solución a este problema, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad suspendió las operaciones de la minera desde el mes de julio. Momento de una breve pausa comercial, Sandy. Regresamos enseguida. Sindicalistas aseguran que las contrataciones a tiempo parcial quedaron suspendidas, luego que la Corte de Constitucionalidad suspendiera provisionalmente 2 artículos y frases del reglamento del convenio 175 de la OIT. Bueno, primero recordar de que esta es una resolución provisional, ¿verdad? Pero que es muy estricta y específica en lo que dice, especialmente a qué artículos de ese reglamento se refiere y cuáles son las frases o las palabras que están en ese reglamento y que la Corte de Constitucionalidad considera que no solo violan los contenidos de lo que está establecido en la Constitución de la República y en el Código de Trabajo. Esa es la otra cosa que ordena la Corte de Constitucionalidad, dejar en suspenso provisional hasta que no se resuelva en definitiva. Al respecto, la cúpula empresarial se pronunció a través de un comunicado sobre la decisión de la CC. Detalla que dicha resolución atenta contra el proyecto social, por lo que responsabiliza a los magistrados de la CC que votaron a favor de ese fallo y de las consecuencias sociales que se deriven.
Señalan que el convenio 175 de la OIT está ratificado por el país y debe contar con un instrumento adecuado que lo regule, sin perjuicio de que el mismo, por estar vigente, debe seguir aplicándose. Concluyen en indicar que esta decisión envía un mensaje negativo a la inversión y la certeza jurídica. Pasemos a otra información, y es que durante su participación en el tercer Congreso Palmero, el presidente de la República, Jimmy Morales, se refirió a diversos temas, siendo uno de ellos la ampliación de la red consular. Vea la información en A la Medida. Pongo a disposición de la gremial de palmicultores nuestra red de 42 embajadas y 34 consulados de Guatemala alrededor del mundo, los cuales pueden asistir a empresas guatemaltecas para identificar nuevos mercados para el aceite de palma. Dichas representaciones diplomáticas en el exterior pueden brindar información detallada de las principales ferias comerciales de palmicultura que tienen lugar en el extranjero. En ese sentido, me es grato informarles que la Cancillería tiene provisto abrir, en lo que queda del año, 5 embajadas más y 2 consulados. Y para el próximo año está el proyecto de 5 consulados más, que nos sumarán 7 nuevos de aquí a la finalización del año 2020. Todo esto, que estará incrementando nuestra red de embajadas y consulados, vendrá a fortalecer la presencia de nuestro país en el mundo, pero también se suman al esfuerzo de la potencialización de la economía nacional. En particular, se tiene proyectado abrir embajadas en Indonesia y Tailandia. Durante los últimos 4 años, incluido este, Guatemala, de su presupuesto nacional, ha invertido cada año $50 millones en reforestación. Significa que con este año estaremos juntando o llegando a la sumatoria de $200 millones invertidos en la reforestación de nuestros territorios. Por aparte, se refirió al tema de conflictividad y crimen organizado. Creemos que puede haber vinculación de algunos grupos que se dicen ser de defensa social o de los derechos humanos, que puedan estar involucrados con temas de narcotráfico y crimen organizado. No estoy acusando, estoy diciendo que vamos a hacer todas las investigaciones pertinentes para evitar que muchas personas sigan, en nombre de banderas muy filantrópicas, afectando nuestra gobernabilidad. De esta manera nos despedimos. Feliz noche. Chao, hasta mañana.